Tanto el ejemplo del decimal 5.427 como el de la pelota. Estos dos ejercicios suponen algo bien importante, que es el comportamiento de la sucesión cuando está pasando una condición bien específica. Y esa condición bien específica es cuando n tiende a infinito. Nos dimos cuenta, por ejemplo, en la sucesión de los decimales, que teníamos 5.4 fijo, más una sucesión que empezaba en 0.027 y que seguía con 0.00027, 0.0000027, y de que estos valores entre cada vez van avanzando, es decir, a sub 1, a sub 2, a sub 3, cada vez este valor tendía a cero. Este valor es muy pequeño. El siguiente valor tiene 7 ceros antes del 27 y así todos los demás iban a ser cada vez más pequeños. Entonces, esta sucesión infinita realmente sirve, o esta serie infinita realmente sirve porque nosotros podemos aproximar el comportamiento de una sucesión que tienda a infinito y decir, este valor casi va a ser cero cuando esté al final. Entonces, básicamente lo que suma son los primeros y luego al final casi los aproxima a cero. Lo mismo con esto. Al principio la pelota rebota y recorre 27.5 metros. Luego seguimos sumando y digamos que los primeros 20, solo por decir un número, van a ser todavía sumas significativas. Pero va a llegar un punto donde la pelota, si se recuerdan, al final dijimos que la pelota recorre 30 metros, va a llegar un punto donde vamos a estar, por ejemplo, en 29.99. Y cada vez los rebotes van a sumar una cantidad infinitamente pequeña. Vamos a llegar a un punto donde tengamos tantos 99 después de esto, que su calculadora y las computadoras básicamente van a decir 30 metros. Es lo que hace esta sucesión serie infinita. Decir, ¿qué pasa si la cantidad de rebotes es infinita? Entonces la sucesión tiende a valer 30. Entonces, todo esto que estamos viendo ahorita es lo que se conoce como llegar a una posición límite o llegar a un punto en donde tendemos a un valor sin realmente ser ese valor. Entonces, el cálculo empezó, o lo que se conoce como cálculo, empieza con el hecho de que estos dos filósofos, Newton y Leibniz, básicamente encontraron la solución para decir, bueno, si tengo un punto, digamos, arriba de la Torre Eiffel, no sé ni cómo hacer la Torre Eiffel. Usted hágale y nosotros entendemos. Si tengo un punto arriba de la Torre Eiffel y tengo un punto en el suelo, ¿cuál es la manera más rápida de llegar desde el punto A hasta el punto B? Hasta antes de ellos, pues la respuesta más simple que todo el mundo daría, o por lo menos los matemáticos, sería la línea recta. Pero luego se descubrió, por medio de estos dos filósofos, que realmente ese punto se llegaría más rápido por medio de algo que se conoce como una cicloide. Y una cicloide básicamente es una curva. Esto, aproximadamente eso sería una cicloide. Entonces, si nosotros soltáramos una pelotita desde acá, caería mucho más rápido por medio de la cicloide que por medio de la línea recta. Y eso tiene que ver con las tasas de cambio que tiene la cicloide. Por ejemplo, una recta tiene la característica que su pendiente es la misma en todo punto. Es decir, la tasa de cambio con que la pelotita estaría bajando esa rampa sería exactamente la misma en cualquier punto. Obviamente si quitamos la gravedad. Mientras que en una cicloide tendría diferentes tasas de cambio. Por ejemplo, en este punto, la tasa de cambio es mucho más inclinada.
que en este punto, que es casi la misma que la otra, y en este punto sería mucho más pequeña. El punto es de que la cicloide tiene diferentes tasas de cambio y es lo que se le conoce como diferentes pendientes. Y nosotros entendemos una pendiente como delta y partido delta x, o lo que es lo mismo, y menos y1 partido x menos x1. Y esto es una razón de cambio, porque básicamente lo que estamos haciendo es cuánto cambia y respecto a x. Y si y significara, por ejemplo, distancia y x significara tiempo, entonces estamos viendo cuánto cambia la distancia respecto al tiempo. Básicamente estamos diciendo cuál es la razón de cambio de la velocidad. Eso es distancia partido tiempo. Entonces, lo que nos da este análisis de las pendientes, es decir, nosotros podemos encontrar en una curva cuál es la razón de cambio en cualquier punto. ¿Y por qué medio? Por el medio de aproximar pendientes. Es decir, por ejemplo, yo podría saber a cuánta, si estamos hablando de velocidad de la pelota, por ejemplo, que cae, cuál es la velocidad instantánea de la pelota cuando está pasando por este punto, cuando está pasando por este punto y cuando está pasando por este punto. Y simplemente eso lo puedo hacer en base a una recta tangente. Creo que ya me dijeron sus compañeros que ustedes no vieron el año pasado rectas tangentes. Deberían de haberlo visto realmente. El punto es que una recta tangente, o cómo se formó en la antigüedad, tiene que ver con aquella recta que toca, o la historia empieza con la circunferencia, que toca la circunferencia en un solo punto. Entonces eso que está ahí es tangente, una recta que es tangente a la circunferencia. Y lo que quiere decir es de que comparte un solo punto en común con la circunferencia. Entonces, o por medio de las rectas tangentes es que vamos a nosotros aproximar puntos instantáneos en una curva, que realmente una curva tiene infinita cantidad distintas de pendientes. Aquí es distinto que aquí es distinto que acá, y en todos los puntos es distinto. Diferente de una recta que tiene la misma pendiente en todos. Entonces, por medio de rectas tangentes, que son estas que ustedes están viendo acá en verde, vamos a tratar de aproximarlas. Es decir, vamos a hacer aproximaciones de rectas tangentes para poder calcular las pendientes de curvas. En este caso, de esta curva rosada. Entonces, vamos a ir directamente a lo que corresponde. El problema con esto es de que si yo les digo que comparte un solo punto, ustedes podrían tener muchas ideas. Por ejemplo, si yo dibujo esta curva, yo les digo la pendiente de una recta tangente es aquella recta que simplemente toca la curva en un punto. Entonces ustedes podrían estar tentados a hacer esto. Y pues es una recta que toca la curva en un punto. Pero no sería el objetivo que estamos alcanzando. Básicamente lo que queremos es aproximar razones de cambio o aproximar eh, pendientes. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer con el círculo. Y nos vamos a valer de otra recta importante en la matemática que se conoce como recta secante. Y una recta secante, por su nombre en latín, secans, que significa corta, es una recta que corta a una figura, a una función, a una curva en dos puntos distintos. Si nuestro objetivo es calcular la pendiente de una recta y solo nos dan un punto, no podemos hacerlo, necesitamos dos. Es decir, que si quisiéramos alcanzar de una vez el objetivo, que es calcular la pendiente de la recta tangente en este punto, por ejemplo, así. Entonces nuestro objetivo estaría perdido porque solo tendríamos un punto y necesitamos dos.
puntos que nos da, o sea, 2 puntos que nos da de ventaja tener una recta secante, porque una recta secante va a cortar en 2 puntos. Entonces, al punto que queremos aproximar la tangente le vamos a llamar P, y al punto del que realmente no queremos, pero es básicamente el otro punto de corte, le vamos a llamar Q. Entonces, lo que básicamente vamos a hacer es empezar a juntar esos puntos. Es decir, ¿qué pasa si este punto Q cada vez se le acerca más a P? Es decir, vamos a hacer como, vamos a desplazarlo. Entonces, si pudiéramos hacer alguna flecha. Básicamente lo que vamos a hacer es empezar a mover ese punto. Entonces, por ejemplo, si Q estuviera acá, entonces nuestra recta secante se vería más o menos así. Si se dan cuenta, y si vamos a poner en blanco la que realmente queremos calcular. La que realmente nos interesa es la secante, es decir, la que solo toca P. Pero repito, el problema de calcular las rectas secantes a solas, a secas, es de que solo tenemos un punto. Y no podemos calcular pendientes con un punto, necesitamos dos. Entonces, inventamos esto que se llama recta secante, que es la que toca en 2 puntos. Entonces, la estamos empezando a mover. Aquí Q está acá, luego Q está acá. Si se dan cuenta, esta línea amarilla está más cercana de ser la blanca de lo que estaba la verde. Entonces, la vamos a seguir moviendo. Y llegamos a Q ahí. Entonces, otra vez, P con Q. Y tenemos otra recta secante. Esa recta secante aún no es la recta tangente, pero cada vez es más cerca. Y así nos vamos a ir acercando más y más y más. Hasta que llegue un punto en donde nos acerquemos tanto, es decir, cuando nos acerquemos al límite en que P va a ser igual a Q. Y en ese punto, en el límite en donde P va a ser igual a Q, vamos a tener una aproximación de la recta tangente por medio de la recta secante. Entonces vamos a tener la habilidad de poder calcular la recta tangente por medio de una recta secante. Es decir, sí vamos a tener 2 puntos que van a estar infinitamente cercanos, pero que al final van a ser 2 puntos, en lugar de tener la tangente exacta, que es solo un punto. Lo mismo con la curva. O sea, si tuviéramos una curva en lugar de una recta, lo mismo, tenemos P, que aquí queremos la tangente. Pero como otra vez, te lo repito porque es importante, no podemos sacar la tangente con un solo punto. Es decir, no podemos sacar una pendiente con un solo punto. Esto es lo que necesitamos, esa recta. Entonces, agregamos otro punto, que sería este Q, y empezamos a acercar cada vez más ese punto, y acercar cada vez más ese punto, y acercarlo cada vez más, hasta que el punto de Q esté suficientemente cerca de P para que lo que estemos encontrando no sea una recta secante, sino sea una recta tangente. ¿Sí? A ver, ¿alguna duda hasta acá? No, Bueno, entonces voy a empezar a hacer un ejemplo que tenga que ver con esto. Entonces, por ejemplo, me piden que encuentre una ecuación para la recta tangente a la parábola y igual a x cuadrado en el punto 1,1.
Bueno, entonces, si hacemos más o menos el esbozo de lo que vamos a hacer. Tenemos la parábola que más o menos es así. Tenemos un punto que es este punto 1,1. Básicamente nuestro objetivo es querer encontrar la recta tangente a la parábola en ese punto. Es decir, lo que queremos encontrar básicamente es bueno, algo así, esa recta. Entonces ahí está el impedimento que les estaba hablando, el impedimento de que no podemos encontrar una pendiente de una recta sin tener dos puntos. Entonces vamos a hacer lo que se conoce como una aproximación por medio de recta secante. Entonces, primero lo que queremos encontrar al final de cuentas es la ecuación, o sea, y menos 1. ¿Por qué y menos 1? Porque es el punto 1, 1. Aquí tendría que ir la pendiente de la recta tangente, la que no sabemos, x menos 1. O sea, esto es al final lo que queremos encontrar. Esa es la solución. Lo único que nos falta es la pendiente de la recta tangente, que obviamente no la tenemos. Entonces lo vamos a hacer por medio de la aproximación de la pendiente de la recta secante. Y la recta secante, como su nombre lo dice, va a intersectar dos puntos. Entonces, vamos a inventarnos cualquier otro punto. Es decir, si tenemos ese punto que necesitamos, ahora vamos a tener ese punto y cualquier otro. Entonces, por ejemplo, este y este. ¿Sí? Entonces, este es el mismo punto P donde queremos la tangencia. Es el punto 1, 1. Y este punto que también es parte de la parábola, pero que no es, ni no nos interesa, solo es otro punto, le vamos a llamar Q. Y ese punto Q, lo único que sabemos es de que va a tener coordenadas de la parábola, en donde la coordenada en X, pues va a ser cualquier punto X, X. Y si nosotros sabemos bien que es una función, sabemos que una función tiene coordenadas X, f de X. Por lo tanto, aquí debería haber un f de X. Pero ese f de X ya tiene nombre. Y ese f de X se llama X cuadrado. Significa de que ese punto Q va a tener coordenadas X, X cuadrado. Si la función fuera cúbica, o sea, X al cubo, entonces ese punto Q tendría coordenadas X, X al cubo. Eso no es ningún problema. Lo único que estamos diciendo acá es de que tenemos un punto Q distinto a P, que es el que nos interesa, porque es el que queremos que tenga la tangencia, pero que se encuentra en la curva. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer, básicamente, y vamos a seguir mañana, es hacer de que este punto Q se le acerque tanto a P, es decir, vamos a hacer una sucesión infinita y vamos a ver cuál es el valor de ese punto Q cuando se le acerca tanto a P. Entonces, por medio de la pendiente de la recta secante que nos va a dar un valor, vamos a decir, cuando n tiende a infinito, esto es igual a esto y por lo tanto podemos aproximar la recta tangente. Eso básicamente va a ser lo que vamos a hacer mañana. Yo lo que quisiera que tuvieran claro y si no pregunten mañana antes de empezar, como les voy a subir el video, pueden verlo, es cuál es el objetivo de esto, qué es una recta tangente, qué es lo que estamos tratando de hacer. Obviamente faltan un montón de conceptos, como lo que vamos a introducir de qué es un límite y qué es lo que estamos haciendo, pero lo que sí quisiera que tuvieran en claro es cuál es el objetivo de esto y por qué estamos tratando de hacer esta aproximación. Si viendo otra vez el video tienen duda, que me pregunten mañana.